Bienvenidos a Itinerantur. Hoy hablaremos de Pompeya, específicamente de sus panaderías, y haremos una receta de un pan popular llamado Panis Quadratus. Si te quedas con nosotros hasta el final, podrás saber todo de él. Desde tiempos remotos, Pompeya fue un enclave crucial para la antigua Roma, un bastión de prosperidad, riqueza y cultura. Situada en una ubicación estratégica en la región de Campania, a orillas del Golfo de Nápoles, esta ciudad desempeñó un papel fundamental en el comercio, la arquitectura y la vida cotidiana del Imperio Romano. Sus magníficas villas, templos y calles empedradas eran testigos de una sociedad vibrante y sofisticada. Sin embargo, el destino de Pompeya estaba marcado por la furia del volcán Vesubio, cuya erupción sepultó la ciudad en cenizas y lava, pero cuya historia y legado perduran como un recordatorio de la grandeza y la fragilidad de la humanidad ante las fuerzas de la naturaleza. En la antigua Roma, el pan era mucho más que un simple alimento, era un pilar fundamental de la sociedad, una fuente de nutrición, un símbolo de estatus y un elemento unificador en la vida diaria de los romanos. En cada rincón de la ciudad imperial, el aroma del pan recién horneado invadía las calles, anunciando la importancia que este alimento tenía en la vida cotidiana. En Pompeya, famosa por su próspera industria panadera, más de 30 panaderías se erigían como templos de sabores y tradición. Los panaderos, verdaderos artistas del horno, trabajaban incansablemente para abastecer a una población hambrienta y exigente. Sus hornos de piedra, sus amasijos de harina y agua, sus manos diestras modelando la masa, todos eran parte de un ritual de creación y sabor que alimentaba cuerpo y alma. En cada hogar romano, el pan era el sustento diario, la base de la dieta y la pieza fundamental de las comidas. Desde el pan blanco de trigo hasta el pan untado con moretum sazonado con sus hierbas, la variedad de panes en la antigua Roma reflejaba la diversidad cultural y culinaria de un imperio en constante expansión. Así, en las calles de Pompeya y en cada rincón de la antigua Roma, el pan era mucho más que un alimento, era el vínculo que unía a la sociedad, el reflejo de una civilización que encontraba en el placer de un buen pan horneado la esencia de su identidad y su historia. Y por este episodio no hablaremos en latín, porque varios suscriptores se sintieron confundidos con el capítulo anterior. Amigos, hoy viajaremos al pasado para investigar todo sobre el tatarabuelo del pan actual. Hoy hablaremos del antiguo pan carbonizado romano de las ciudades de Pompeya y Herculano, preservado por la erupción del volcán Vesubio en el año 79 después de Cristo. Estos hallazgos únicos ayudaron a descubrir cómo era el antiguo pan romano. Su diámetro es de unos 25 centímetros y su peso es de 580 gramos. El disco, por así decirlo, consistía en dos partes, la base inferior, de un diámetro un poco más grande y la parte superior, que estaba previamente dividida en 8 rebanadas y, por esta razón, se podía dividir fácilmente en porciones. Cada uno de los bollos redondos tenía un sello de panadero, que se colocaba como garantía de calidad y un signo distintivo de la panadería, de donde se horneaba cada pan. Había otra característica. Se horneaba con un cordón alrededor del perímetro del disco de pan. El hecho es que muchas casas de Pompeya no tenían un horno. Para eso, había panaderías públicas donde se podía encargar el pan para hornear y luego recogerlo. Este cordón era necesario para un transporte conveniente. Por eso, aquellos que no compraban pan directamente en las panaderías lo daban para hornear en hornos públicos, donde se horneaban toda la noche, y por la mañana podían recoger sus productos. Los especialistas del Museo Británico, junto con el chef italiano Giorgio Locatelli, recrearon la receta del pan de Pompeya y grabaron un vídeo de capacitación a partir del cual cualquier panadero puede preparar el pan que se comió en el territorio de la Italia moderna al comienzo de nuestra era. El pan de Pompeya consta de 3 tipos de harina, levadura, sal y agua. Dado el hecho de que el trigo solía contener más gluten, se recomienda añadir gluten a la masa. Lo mismo pasa con el caroteno que contiene la cáscara de trigo, para sustituirlo usaremos media zanahoria rallada. El resultado fue esta receta. 400 gramos de masa madre, cualquier análogo moderno será suficiente. 12 gramos de levadura. 18 gramos de gluten. 24 gramos de sal. 532 gramos de agua. 405 gramos de harina triple cero.
405 gramos de harina común. La levadura debe diluirse en agua y dejarla reposar. Mezclar la harina con el gluten, tamizar y añadir al agua. Revuelva durante 5 minutos y añada la sal en el proceso. Forma un círculo y deja que la masa leve durante 1 hora. Luego, para mantener una buena forma, ate la masa con un cordón natural. Ahora haz algunas incisiones en la parte superior. Hornea durante 30 a 45 minutos a 200 grados. En Itinerantur hicimos algunas variaciones, esto es, como no conseguimos harina 000 ni 00 usamos solo harina común y agregamos media zanahoria rallada. Como ya mencionamos anteriormente, hacemos esto con el fin de reemplazar el caroteno que contiene la cáscara de trigo integral y para dar un mejor color al pan. Además usamos un molde metálico con tapa para mantener la forma. Otro problema técnico que se presentó es que las cuerdas no cortan perfectamente la masa. Dado que la masa necesita 8 incisiones, utilizamos una navaja panadera para tal propósito. Debemos reconocer que hicimos varios intentos y, como dice el dicho, la tercera es la vencida. En todos los intentos el pan quedó delicioso, solo hubo complicaciones con la forma. Recomendamos comer este pan con un chorro de un buen aceite de oliva y un poco de jamón serrano. No te vayas porque, a continuación, te damos 5 datos sorprendentes de Pompeya. Si te gusta lo que ves, por favor, da like, suscríbete y comenta. En las ruinas de Pompeya, sepultadas por siglos de cenizas y olvidadas por el paso del tiempo, se esconden secretos que aún hoy guardan misterios fascinantes. 5 cosas que pocos conocen sobre esta ciudad antigua, que una vez fue testigo de la grandeza y la tragedia de la antigua Roma. En primer lugar, pocos saben que Pompeya no era solo una ciudad de romanos. En sus calles convivían ciudadanos de diferentes orígenes, culturas y tradiciones, comerciantes orientales, esclavos africanos, artesanos griegos. Pompeya era un crisol de diversidad y multiculturalidad que le daba un carácter único. En segundo lugar, se dice que en Pompeya se practicaba una forma temprana de grafiti urbano. En las paredes de las casas y los edificios públicos se encontraban inscripciones, poemas y declaraciones de amor escritas en latín y en griego, revelando una faceta más íntima y personal de sus habitantes. En tercer lugar, Pompeya albergaba un anfiteatro de proporciones impresionantes, capaz de albergar hasta 20.000 espectadores ávidos de presenciar combates de gladiadores, carreras de carros y otros espectáculos populares. Una muestra del esplendor y la pasión por el entretenimiento que caracterizaba a la sociedad romana. En cuarto lugar, sorprendentemente, se han descubierto evidencias de una próspera industria del vino en Pompeya. Los romanos eran amantes del vino y en esta ciudad se producía y comerciaba con algunas de las mejores variedades de la región. Las bodegas y los lagares desenterrados revelan el papel crucial que esta bebida tenía en la vida de los pompeyanos. Por último, un hecho poco conocido es que Pompeya estaba decorada con pinturas y frescos de una belleza excepcional. En sus casas y villas se encontraban obras maestras de la pintura romana, retratando escenas mitológicas, paisajes idílicos y retratos realistas que nos hablan de la sofisticación artística de la época. Estos son solo algunos de los secretos que guardan las ruinas de Pompeya, testigos silenciosos de una civilización perdida en el tiempo, pero que aún sigue fascinando e inspirando a todos aquellos que se atreven a adentrarse en su historia. Gracias por ver Itinerantur y no olvides suscribirte, dar like y compartir. Hasta pronto y no olvides dejar tus comentarios. Grata itineranture tu di in urbe Pompei sumus, pistor sum et ricipete panem meum ostendere uolo.